Arrancamos con el grabado. Hacemos compartir. Y habíamos quedado. ¿Se escucha bien? Sí, profe. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, se ve, profe. Bueno, entonces, lo que les decía es que, en definitiva, hemos armado toda esta tabla. Esta era la tabla original. Hemos armado el resto de la tabla. Y como fin de todo, era poder dibujar la curva de velocidad de secado. Y habíamos dicho que tenía una manera particular de representación, que era graficar en el eje de las Y la velocidad y en el eje de las X la humedad en base seca del sólido, ¿sí? Lo que habíamos quedado, si mal no recuerdo, es que usan este gráfico, dividen en dos, porque si no, no les queda. Yo acá lo que hice es separar estas dos columnas, ¿sí? Estas dos columnas hice con este par de valores, como acá la velocidad es la misma, entonces separé la serie en dos series. Hice de estos 4 valores una serie y del resto de los valores la otra serie, para poder aproximar a lo que nosotros conocemos como el gráfico típico de la velocidad de secado, ¿sí? Entonces recuerden que estos dos primeros puntos tienen una serie y estos otros puntos tienen esta recta, que es la que mejor se ajusta a estos puntos que tienen dispersos acá. Entonces, ¿qué le estaba preguntando el enunciado? Les preguntaba cuál era la humedad en base, perdón, la humedad de equilibrio y la humedad crítica. Entonces, ¿cuál es la humedad crítica? ¿Cómo se define la humedad crítica? ¿Se escucha? ¿No era la humedad donde comenzaba, digamos, donde ya la velocidad de transferencia del agua ya no era constante? O sea, el punto ese que está en 0, casi en 0,4. Perfecto. O sea, la velocidad, la humedad crítica es aquel valor de humedad que se alcanza cuando la velocidad deja de ser constante, ¿sí? Y la humedad de equilibrio, ustedes me han dicho que era cuando la velocidad era cero, ¿verdad? Entonces, en este gráfico, si yo extendería esta recta que corte al eje de las X, cualquier punto que está sobre este eje de las X, ¿qué valor de ordenada tiene? Cero, ¿verdad? Entonces, si yo extiendo esta recta para que la velocidad sea cero, donde se corte esta recta con este eje, ahí determino la humedad de equilibrio. Y eso simplemente, con la ecuación de esta recta de ajuste, hago y igual a 0 y de ahí despejo cuánto vale X, que representaría la humedad de equilibrio. Y la crítica la sacan también de acá, ¿sí? ¿Qué se puede ver en este gráfico? Que aparentemente este pedacito dependiente y este pedacito dependiente, ¿sí?, es constante. En este tramo ya la pendiente se va haciendo cada vez más chica, ¿sí? Si yo trazara rectas en cada uno de los puntos, van a ver que la recta, o sea, serían las derivadas de esta ecuación, se van haciendo cada vez más chicas, y cuando llegan a este valor de humedad de equilibrio, teóricamente acá las rectas tangentes deberían tener pendiente cero, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? Hasta ahora no, profe.
No, profe, ninguna. Bueno, pasemos al ejercicio, a los ejercicios que siguen, que más o menos son similares. Yo les decía que 1, 2 y 3 eran parecidos. 4, 5 y 6, vamos a ver, o el 5 y el 6, y después vamos a ver el 7 o el 8. A ver, entonces, a ver, ¿cuál de los dos? A ver, leamos el 5. Leamos el 5, por favor. Cualquiera de ustedes. Yo lo leo si quiere, profe. Bueno, Un equipo de secado secará con placas de dimensiones 75 centímetros por 75 por 1 centímetro, que se secan por las dos caras en condiciones constantes de secado. Calcula el tiempo total de secado a partir de los datos siguientes de las humedades expresadas sobre base húmeda. Humedad inicial, 60%. Humedad final, 5%. Humedad crítica, 30%. Humedad de equilibrio, 1%. Datos adicionales: peso de la muestra seca por unidad de superficie de secado, 4 kilogramos sobre metros cuadrados. Y velocidad de secado en el periodo anticrítico, 3 kilogramos sobre metro cuadrado por hora. bueno, perfecto. Entonces, veamos ese. Veamos ese. Veamos el 5. Básicamente con la información que ustedes tienen, todo está en base húmeda, entonces lo primero que hay que hacer es, con esos datos en base húmeda, pasarlos a base seca, ¿sí? A través de esta relación. Después lo que tienen que hacer es apuntar los datos que tienen de sólido seco por el área expuesta, ya es un dato, lo están dando ya ese cociente. Tienen después la velocidad constante en el periodo antecrítico, ¿sí? Y entonces acá lo que tienen que hacer es aplicar simplemente esta ecuación, ¿sí? Que la encontraban cuando la velocidad era constante. O sea, de la expresión de la velocidad que ustedes tenían, hacían una integral entre un tiempo cero y un t dado, y veían cómo cambiaban esas humedades en ese periodo de tiempo, llegaban a esta expresión. Acá simplemente lo que tienen que hacer es reemplazar el resultado. Acá lo que yo hice es graficar la velocidad de secado en función de la velocidad, la humedad en base seca, ¿sí? ¿Cómo hice esa gráfica? En función de los datos, ¿sí? Que están en el enunciado, y obviamente llevando estas humedades en base seca, ¿sí? Entonces lo que tienen ahí son estos 3 puntos. Esto es ordenada y esto es abscisa, ¿sí? O sea, son 3 pares ordenados que me permitieron hacer esta gráfica. Entonces, el tiempo, cuando el agua, digamos, que está superficial en el sólido, en esa situación es cuando la velocidad es constante, digamos, cuando no le cuesta llegar a la superficie al agua porque ya está en la superficie, ¿sí? En cambio, cuando empiezan a hacerse zonas aisladas de humedad, es decir, cuando ya prácticamente parte del agua que estaba en la superficie se empieza a secar en algunas zonas y en otras zonas queda agua, en esa situación ya la velocidad empieza a ser decreciente, ¿sí? Y esta forma de la curva depende de la particularidad del sólido, ¿sí? Esto puede ser recto como puede ser curvo, ¿sí? Entonces, a este periodo se le llama periodo antecrítico, y a este periodo de velocidad decreciente se le llama postcrítico. La expresión que tienen acá
es la expresión del tiempo postcrítico, y acá van a ver que hay una diferencia respecto a lo que vieron en la teoría, pero yo vi ahí que la profesora les aclaró por qué difiere esa forma que ella les mostró respecto de esta, y simplemente es porque en el gráfico que ella les mostró, en este eje lo que tienen es humedad libre, ¿sí? Y acá yo en este eje lo que tengo no es humedad libre, sino es humedad en base seca, ¿sí? Es humedad total, pero humedad medida en base seca. Cuando ella le desarrolló esta ecuación, en este eje ya tenía humedades libres, pero creo que se lo aclaró 2 veces. O sea que ustedes aplicando esta fórmula, identificando cada una de las humedades, van a poder calcular entonces el tiempo que le llevó al producto perder humedad a velocidad constante, le llevó 1 hora y media, un poquito más, y le llevó algo así como 1 hora y 27 para alcanzar una humedad de un 5% aproximadamente, le llevó 1 hora. El tiempo total que le llevó desde salir de una humedad de 1,5 en base seca hasta el 5%, el tiempo total es la suma, ¿sí? Es la suma, ¿sí? Ustedes ven acá que el tiempo, la humedad final no es la humedad de equilibrio, ¿sí? Es algo superior. O sea que yo ese valor más o menos debería estar, si estos son 5 partes, más o menos el tiempo que le llegó llegar hasta este valor de humedad, más o menos, que lo leo ahí abajo, ¿sí? Ahí. Bueno, el ejercicio 6 es muy parecido, aplican los mismos conceptos, ¿sí? Únicamente que tiene otras incógnitas. El procedimiento es similar. Vamos al ejercicio 7, que me parece que tiene una aplicación. A ver quién se anima a leerlo. Así lo explicamos. El ejercicio siguiente es muy parecido, así que acá lo que vamos a hacer es hacer uso de alguna herramienta que ya usamos, ¿sí? El ciclómetro o el diagrama de aire húmedo, ¿ah? Entonces, a ver quién se anima a leerlo y ya lo abordamos. Yo lo leo, profe. Bueno, Un secadero en contracorriente es utilizado para secar ladrillos. El producto ingresa con una humedad del 60% en base húmeda a 25 grados centígrados. El aire disponible para este proceso se encuentra a 120 grados, luego de ser calentado desde aire a 20 grados a 60% de humedad relativa. Estime la velocidad de producción si el aire fluye a 700 kilogramos de aire seco por hora y el producto abandona el secadero al 10% de humedad en base húmeda. Considere que el producto sale a la temperatura de bulbo húmedo del aire y que el calor específico del producto sólido seco es de 2 kJ sobre kilogramo grados centígrados. El aire deja el secadero 20 grados más caliente que el producto, suponiendo que no hay pérdida en el secador. bueno. Entonces ahí lo que ustedes tienen que apuntar como datos y ya ir un poco haciendo un esquemita, que al secador, por un lado, nosotros tenemos que partir el secador en 2 planos. O sea, un ingreso y una salida, le ponemos el número que ustedes quieran, en eso no hay dificultad, siempre y cuando después ese esquema nos sirva para plantear los balances de masa y de energía, ¿sí? Entonces hacen una especie de caja negra y definen qué va a ser 1, qué va a ser 2, qué está entrando por un lado y qué está entrando por otro. Acá dicen contracorriente. Entonces, si por un extremo entra el producto a secar, por el otro extremo está entrando la corriente de aire, ¿sí?
Y ahora vamos interpretando los datos que tenemos. Entonces, tienen de dato la humedad de entrada de ese producto húmedo en base húmeda. El 60%, eso es humedad, base húmeda, de lo que yo estoy ingresando como alimentación al secador, ¿sí? Y además tengo una temperatura del producto que es 25 grados centígrados. Todo eso nos va a servir para calcular, la temperatura me sirve para calcular la entalpía del producto. Ahora, el aire dice que está disponible o que se encuentra a 120 grados centígrados, pero después de haber sido calentado desde 20 grados con un porcentaje de humedad de un 60%, ¿sí? Humedad relativa. Es decir, que yo al aire, si bien lo estoy alimentando a 120 grados, yo lo acondicioné tomando un aire a 20 grados y a un 60% de humedad. ¿Para qué se hace este acondicionamiento de aire? Eso lo deben haber visto ustedes en termodinámica. Para disminuir la humedad relativa. Sí, la humedad relativa. ¿Y para qué me servía humedad? O sea, porque yo acá lo que estoy haciendo es precalentando el aire o calentando el aire, buscando algún fin. Vos me decís que es disminuir la humedad relativa. Sí, pero ¿con qué fin? Que tenga más capacidad de absorción de humedad. Exacto, ese es el objetivo grande, digamos, el objetivo final. Es una consecuencia que la humedad disminuya, pero lo hacemos con el fin de que el aire tenga mayor capacidad de secado o una mayor capacidad de incorporar agua al aire, a la masa de aire seco o casi seco, ¿sí? Después, lo que tenemos es de dato la cantidad de aire que se va a estar alimentando al secador y nos están dando ese aire como ya kilos de aire seco, ¿sí? Ustedes saben que esto es un dato, pero uno al aire lo aspira húmedo, o sea que acá ya hay un trabajo para llevar ese volumen húmedo a kilos de aire seco, ¿sí? Este dato de 700 kilos ya está elaborado, digamos. No es como uno lo podría sacar de la realidad, ¿sí? Y ahora el producto está saliendo al 10% de humedad, parece que ese es el requerimiento de la operación de secado, ¿sí? Me doy digamos, por satisfecho o por haber cumplido mi requisito de secado si es que el producto abandona como calidad, digamos, de humedad un 10%, ¿sí? En base húmeda. Bueno, acá lo que tenemos son datos a continuación son datos del CP, del producto seco, ¿sí? Ustedes pueden ver acá que el producto entró con agua, le retiramos agua y al final no es que el producto tenga 0 de agua, tiene un contenido de humedad en base húmeda que seguramente en base seca será un poquito más grande, pero no se le eliminó el 100% del agua, ¿sí? Y nos están dando algunos otros datos. Por ejemplo, dice que podemos suponer que no hay pérdidas en el secador. Eso también es una suposición. Ustedes saben que por lo general siempre hay pérdidas en mayor o en menor medida. Lo que uno pretende es que toda la energía que vaya en el aire sea aprovechada, o sea, que no haya pérdidas hacia el exterior, pero la realidad es que si hay uno a través de aislantes y después de hacerle el mantenimiento a las paredes del secador, uno lo que pretende siempre con esto es de que no haya pérdidas hacia el exterior, ¿sí?
Entonces acá nosotros estamos suponiendo eso, que no hay pérdida. Entonces, lo que van a apuntar es el CP del sólido seco y estos datos que tienen acá de temperaturas del producto y del aire. ¿Sí? Entonces, con esos datos vamos a ver cómo trabajamos en la planilla. Bueno, yo les decía que vamos a hacer uso, podemos hacer uso de dos cosas, de este diagrama, ¿sí? Entonces yo tenía aire que estaba a algo así como a 20 grados centígrados y a un 60% de humedad. Y eso lo tengo acá esquematizado en el secador, ¿sí? 20 grados y 60%, lo paso a un calentador de aire, esto podría ser una bancada de tubos que tienen por un lado, podría ser por el interior del tubo, podría estar pasando vapor vivo, y por fuera de los tubos está ingresando aire a 20 grados y estoy obteniendo aire a 120. Producto de ese calentamiento de aire es que yo disminuyo la humedad relativa y en el diagrama podemos ver que esa disminución de humedad relativa me permite que después el salto de humedad absoluta que yo pueda lograr, o sea, como incorporar humedad al aire, sea más alta. No es lo mismo si yo tengo el aire a 20 grados y a un 60% de humedad, que estoy más o menos por acá. Si yo a esto lo seco en forma adiabática, yo leo acá el delta entre esos dos puntos. Si yo estaría entre 20 y 60 y llego a saturar el aire, esa humedad de saturación menos la humedad que yo tenía a 20 y a 60, ese delta de humedades es muy pequeñito, lo leo acá. Es diferente si yo primero de 20 y 60 lo caliento hasta 120. Ahora, si yo podría incorporar agua en forma adiabática y llego a saturar, entonces el delta que tengo acá de humedad es mucho más alto, ¿sí? Eso explicando lo que hace rato conversamos, ¿sí? Que ustedes me respondieron. Esa es una manera, o sea, yo podría en el gráfico encontrar todas las propiedades del aire, pero la otra manera es hacer uso de la planilla. Entonces, lo que yo tengo acá, todos estos datos son copiados de la planilla SICROM. Entonces, ustedes sabían que acá las dos variables de entrada eran temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo. Pero también sabíamos que yo podía trabajar con la temperatura que tenga de dato y simplemente armar una función objetivo que haga que acá armando una diferencia de esta humedad, que esto ya está resuelto, ¿sí? La humedad esta menos una humedad de referencia que sea 0, cambiando esta temperatura de bulbo húmedo. Esto que está acá son los datos de resultado de la planilla SICROM, ¿sí? Entonces ustedes ven que efectivamente yo tengo bulbo seco 20, 60% de humedad, entonces tengo esta entalpía, tengo este CP del aire. En particular acá lo que me hace falta es rescatar de estos datos, me quedan 10 minutos. Si no llegamos a terminar, armamos una más. ¿Cuáles son los datos importantes? En este caso, la humedad absoluta. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a hacer el calentamiento, ese proceso que ustedes lo deben haber visto muchas veces en termodinámica, si yo tenía 20 y 60% de humedad, este calentamiento se hacía a humedad constante. Entonces yo ahora lo que hago es, teniendo estos datos, encuentro la humedad absoluta, caliento a través del intercambiador de calor, llego a 120, pero esos 120 siguen manteniendo la misma humedad absoluta, ¿sí? Entonces acá, de nuevo,
lo que hago es armar una función objetivo para que se mantenga la misma humedad, cambiando esta temperatura de bulbo húmedo. En definitiva, las condiciones de este aire después de haberse calentado a 120 grados centígrados es que tiene una temperatura de bulbo húmedo de 37 grados, tiene la misma humedad absoluta, y acá sí me hace falta este valor de entalpía porque me va a servir para hacer un balance de energía en el secador, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a hacer es, esto lo que tienen acá son los datos, habíamos dicho que el calor, este calor de acá lo íbamos a suponer que era 0, ¿sí? Acá simplemente pasé el flujo de aire, lo pasé a ver, lo dividí por 3600, o sea que esto está en unidades de kilogramos de aire seco por segundo. Acá pasé las humedades en base húmeda del producto, la pasé a base seca, ¿sí? Ya lo que era un 10% en base húmeda es un 11% en base seca, ¿sí? Acá apunté el CP del sólido seco. Acá recordé que el CP del agua es ese valor que tienen ahí, y esto era temperatura de bulbo, perdón, temperatura del producto 1, es lo que significa TP1. Esto es temperatura del producto a la salida. Entonces yo acá puse 1, este plano es donde entra el producto, y 2, donde sale el producto. Entonces está entrando con un 1,5 de humedad y está saliendo con 0,11, ¿sí? Por acá está entrando aire en contracorriente, acá entra menos húmedo y sale más húmedo, ¿sí? Sale un aire más húmedo, pero sale, digamos, porque se está llevando la humedad con la que estaba entrando el producto, ¿sí? Entonces acá simplemente lo que tenemos que hacer es hacer un balance de materia y energía. Esto que está acá es lo que está entrando, es G por H2. Recuerden que H, mayúscula sin ningún subíndice, son humedades absolutas. Y H sub I son entalpías, ¿sí? Entonces, primero veamos lo que es el balance de entrada. Está entrando agua, porque lo que estoy haciendo es un balance de agua. Entonces, son kilos de aire seco por unidad de tiempo. Eso es G, multiplicado por la humedad con la que está entrando el aire, que son kilos de agua por kilogramos de aire seco. En definitiva, este término, G por H2, son kilos de agua por unidad de tiempo. Acá en LS por X1 son los kilos de agua que están entrando en la corriente del producto, ¿sí? Y ahora, ¿qué está saliendo? Está saliendo agua por el producto, todavía quedó agua, y está saliendo agua por el aire que está un poco más húmedo. Eso es el balance que tengo ahí, el balance de agua. Y por otro lado planteamos el balance de energía. Entonces, ¿está entrando energía por dónde? Por este aire, está entrando energía por este producto, ¿sí? Y lo que está saliendo es energía por el producto más seco, está saliendo energía por el aire más húmedo, y en este caso en particular, no hay pérdidas a través de las paredes del secador. Es lo que estamos suponiendo y era lo que decía el enunciado. Entonces, planteando esas dos ecuaciones en un solver, ¿sí?, llegamos a determinar cuánto vale la cantidad de sólido seco, ¿sí?, y la humedad con la que está saliendo el aire por acá. Estas son las dos incógnitas. Ahora, para hacer este balance, acá hemos visto que necesitamos humedades. La humedad 1 no sabemos, por eso es incógnita. Sí sabemos cuánto vale X1 y X2. Lo que no conocemos es cuánto vale LS, la corriente de sólido seco.
bueno, G sabíamos que era dato, pero acá cuando van a calcular ustedes las entalpías del aire, ustedes van a ver en el SICROME, donde está la hoja de fórmula, van a ver que para el cálculo de las entalpías se usa esta ecuación que tienen acá, ¿sí? Que sería el calor húmedo, ¿sí? Esto está multiplicado por esta partecita que sería el calor específico del vapor de agua, está multiplicada por la humedad. Esto en definitiva es un Cp multiplicado por un delta de T. Esto es un lambda de vaporización y estos son, de nuevo, esto es un valor de kilos de agua por kilogramos de aire seco, ¿sí? Entonces, las unidades con las cuales le queda este valor de entalpía son kilojoule por kilogramos de aire seco. Ahora veamos cómo se calculan las entalpías del producto, ¿sí? Como está ahí en el comentario. Se calcula como un Cp por un delta de T, el Cp del sólido seco por el delta de T que experimenta el producto, siempre tomando como referencia la temperatura 0 como temperatura de referencia, y esto sería el Cp del agua por la cantidad de agua que tiene el producto por kilo de sólido seco por un delta de T. Y ese delta de T, de nuevo, es la temperatura que tiene el producto, que es la que tiene el agua, menos la temperatura de referencia, ¿sí? Entonces, ahí tengo calculada la entalpía del producto a la entrada, la entalpía del producto a la salida, ¿sí? Con las temperaturas que tengo de dato, y estos valores de entalpías del aire y de entalpía del producto son las que entran a jugar en el balance de energía a través del solver. Encuentro cuánto vale la corriente de sólido seco, que esto lo había corregido, esto es por segundo, y esto es la humedad. La humedad en el punto 1, o sea, cuando sale el aire del secador, sale con esta humedad. Si ustedes comparan ese valor de humedad respecto de este valor de humedad, van a ver que es mucho más grande, ¿sí? Esto es más o menos unos 33 gramos por kilo de aire seco, y acá tenían 8 gramos de agua por kilos de aire seco, ¿sí? Entonces, el agua que está perdiendo el producto es el agua que se está llevando el aire. En el ejercicio 8, lo que tienen es una situación similar, pero tienen otros datos diferentes, tienen ya datos en humedades absolutas, y lo que acá no tienen es el flujo de aire, ¿sí? Y de nuevo sigue siendo una incógnita la entalpía a la salida del secador, perdón, no la entalpía, sino la humedad. Recuerden que este H solo, sin es humedad absoluta del aire, ¿sí? Entonces, sigue siendo la humedad absoluta a la salida del secador, la incógnita, y en este caso no sabemos cuánto es el caudal de aire que debemos alimentar para salir con un producto